Corpórea Teatro es una colectiva escénica fundada en 2019 en el Carmen de Viboral, cuya labor artística se ha centrado en visibilizar problemáticas sociales a través del arte, especialmente aquellas que afectan a las mujeres. Desde una perspectiva de género, sus 5 integrantes utilizan el teatro como herramienta pedagógica y de reflexión, creando espacios de conversación en torno a las violencias normalizadas en la vida cotidiana. Esta apuesta dialoga directamente con las experiencias de acoso vividas por algunas de sus integrantes, y las cuales llegaron a la esfera de lo público. Sin embargo, el tratamiento dado por los medios de comunicación puso en riesgo su integridad. Se difundieron noticias sin contexto, se multiplicaron las especulaciones y en lugar de protegerlas, fueron señaladas e incluso estigmatizadas como vándalas. Esta manera de informar refleja un patrón reiterado en el que los relatos de las víctimas son trivializados, convertidos en espectáculo mediático o distorsionados para proteger figuras de poder, perpetuando así una cultura de revictimización. Frente a esta narrativa mediática, la propuesta artística de Corpórea Teatro emerge como un contrapunto. El escenario se convierte en un espacio de dignificación para las voces silenciadas. Sus montajes no solo evidencian el dolor causado por el acoso y la indiferencia institucional, sino también reivindican la memoria y la resistencia de las mujeres. La historia que se narrará a continuación se da en el año 2022 en el marco de la clausura del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, cuando un grupo de mujeres, en medio del disfrute de la noche, fueron acosadas por un hombre. Pero la historia no termina allí, en el silencio, como la mayoría de historias de violencia de género. Las mujeres, en medio de su legítima indignación, deciden emprender una acción de resistencia, marcando en el lugar de trabajo del sujeto la palabra acosadores. Esta acción derivó en la estigmatización por parte de uno de los medios de comunicación más visualizados del oriente antioqueño, donde expusieron sus rostros y fueron tachadas de vándalas, desconociendo e ignorando la problemática de raíz que se manifestaba en dicha marcada con aerosol morado. Usaron su poder para mostrar sus caras y desviar el foco, transformando la denuncia en un escándalo de orden público. La raíz del problema, el acoso, el mensaje de resistencia, fue ignorado para priorizar el relato de la estigmatización. Aquí en este espacio vamos a desarmar esa narrativa. Eso fue 2022. Chévere como contar que justamente en ese año nosotras estábamos en todo un proceso de creación de lo que después sería Erendira, Manifiesto Menstruante, nuestra obra, que justamente toca problemáticas históricas que han sido las violencias basadas en género, o sea, violencias directamente hacia los cuerpos menstruantes, y habíamos nombrado como retazos, y retazos también la invitación era llevar al espacio público lo que pasaba en los espacios privados, o sea, la reivindicación del cuerpo en el espacio público, traer de lo privado a lo público y hacerlo colectivo. Entonces, como que es también importante nombrarlo, porque justamente ese año nos pasa lo que vamos a contar a continuación en el espacio público. Yo me acuerdo que estaba trabajando, ahí trabajaba en un café y me había organizado muy bien. Y dije, no, ese era esta novia, eso, ¿verdad? Y yo me había encontrado con unas amigas justamente porque queríamos escuchar el tributo a Pink Floyd. Dimos, no, wow. Y recuerdo mucho que me encontré con Esteban justamente y saludamos a muchos amigos del teatro. O sea, como que ese año habíamos hecho como unos vínculos muy estrechos con muchas personas que habían venido al festival. Y estaba lloviendo mucho y nosotras estábamos como de sombrilla en sombrilla saludando como a los amigos. Porque eso no estábamos juntas, nos encontramos fue en el lugar. Yo pues trabajé varios años, digamos, con Tespis, entonces hacía parte como de la organización del festival. Entonces estaba como en todos los vericuetos que tiene un festival, ¿cierto? Y ya el cierre era como, vamos a disfrutarnos esto. Entonces, nada, recuerdo que estaba como en Tespis, de ahí salí para el parque, vamos, que nos vamos a soñar eso. Nosotros siempre hemos sido como de las que nos bailamos del principio al fin, como el sagrado disfrute de la fiesta, como espacio de reivindicación también propio, porque con las amigas siempre ha sido un lugar maravilloso, como la parranda, ¿cierto? Entonces, y ahí justo me encuentro pues con Nati y nada, es que puede. Y nos encontramos, claro, como que nos encontramos, nos fuimos para el frente y ahí nos encontramos con nuestras otras amigas, con una pues de ellas que también es
está en el hábito. Pero nos encontramos y fue también muy bello porque habíamos antes con ellas, que creo también es importante nombrarlo, como porque las juntanzas también son tan importantes y cuáles son esos redes que aparecen después como de esto. Y es que nos habíamos venido juntando unos meses atrás con el mini encuentro que llamamos La Hoguera. Éramos amigas que nos encontrábamos los domingos, 1 o 2 veces al mes, a hablar sobre el feminismo. Como a leer juntas, a cocinar juntas, a hacernos preguntas, a leer, o sea, como que era un espacio que habíamos estado cultivando y justo ese día nos encontramos y fue muy lindo porque fue como, no, nos tenemos que volver a encontrar, estábamos en una auge así, en un exa, muy feliz y en el momento cumbre de la felicidad. Cuando todo parecía perfecto. Cuando ya nada podía salir mal porque faltaban como 2 canciones nada más. y umbra de las luces. De las luces y en medio de la gente un poco borrosa aparece un hombre que empieza, un hombre joven, Aproximadamente 25, 24 años. 4 años, sí, que evidentemente estaba en estado de ebriedad y empieza a acercarse a nuestro círculo. Entonces, claro, nosotras nos alertamos y empezamos como a evadir su presencia, a darle la espalda, a movernos hacia aquí, hacia allá y a generar entre nosotras como un círculo de protección. Pues como que esa fue nuestra reacción. Y nuestra primera alerta también. Y nos decía como, ay, también se uno, cosas así. Y nosotras, X, nada, usted fuera, lejos de aquí. 2 segundos después, se fue todo muy rápido, el man estaba masturbándose en nosotras. Y nosotras como que nos miramos, nos quedamos impávidas y 1 segundo después nos movilizamos contra el baño. Y lo pudimos así y lo agarramos a la camisa y la tiramos hacia las vallas, sí, que separaban del escenario y obviamente ese man cae y nosotras estábamos muy indignadas y entonces la gente lo único que vio fue que el man cayó. Entonces llegan, ay no, levántenlo. Y por supuesto nosotras empezamos a decir, acordada cosas, es una conocida, o sea, a sacar nuestra furia interna, porque como que también estábamos aterrizando lo que acababa de pasar. Y recuerdo mucho que el man lo paran, se lo llevan del lugar y empiezan a decir en el micrófono de la tarima principal del cierre del Gesto Noble, por favor, mantengamos la calma, es un espacio que no es violento, cuidémonos entre todas y nosotras en una sola pieza. No te pasa. Estamos gritando que nos acaban de acosar y este es el único discurso que se escucha. Es como que ahí quedamos muy bravas. Y bueno, entonces ya de ahí como que nos salimos del parche y unos amigos de unas se acercaron y muchas amigas como, ¿qué pasó? ¿Están bien? No sé qué. Nosotros no, nos acaban de acosar. Yo lo reconocí porque me acordé de dónde trabajaba, porque era un hombre que ya en ocasiones repetidas me había acosado en la calle. Como que el man pasaba en moto, no sé qué, me decía chimbadas, como, hola, soñé contigo, no sé qué, así. Entonces, claro, como que yo muchas veces ya lo había parado en la calle, entonces para mí ya era una cara conocida. Y yo les dije, amiga, yo sé dónde trabaja, vamos. Y obviamente nuestro fuego interno lo único que dijo fue, hay que hacer algo con esta rabia que tenemos. Y por supuesto tuvimos muchas manos amigas. Llegó un parcero y dijo así, es que, no, sí, qué indignación, ¿sabe qué? Van a rayar. Nosotras, de 1 a las muy de la mañana, a las 2 de la mañana, nosotras escribimos grandísimo, acosadores, en una carnicería. Nos escapamos, nada, nosotras así a plena pinta de cierre Gesto Noble, rayamos y de ahí nos fuimos las 3 indignadas con un poquito de alivio por haber hecho algo, pero eso fue como si todo el universo hubiera conspirado para que nosotras hiciéramos eso. Sí, y como que también luego cuando llegamos a la casa lo reflexionábamos, como decíamos, parce, le acabamos de hacer qué ímpetu, o sea, como que estábamos muy felices de hacerlo, pero también era como lo que hace la adrenalina de la ira. Al otro día nos levantamos y las 3 fuimos a hacer nuestra vida normal, o sea, nuestro domingo común y corriente. Entonces, claro, cuando ya a las 5 de la tarde yo estaba durmiendo porque no había dormido nada, y me llamaron, el celular estallado, mensajes de todas por sí, pero ¿qué es esa locura? Y a mí llegaron unas amigas desde el trabajo, amiga, hola, ¿cómo estás? Y yo, mira, ¿ya te diste cuenta? Y yo, no, de que, amiga, mira, noticia de mi oriente. Nuestros rostros en primerísima plana,
O sea, lo sacaron en mi Oriente. En un acto de vandalismo, 3 mujeres hacen eso. Claro, que a Nati les dio la noticia así. Yo es que abro mi celular y tengo llamadas, tengo mensajes, y yo lo veo y digo, ay, pues madre, ¿aquí qué? Y me voy, claro, lo que yo hago es irme a los comentarios y yo dije, ¿qué es eso? Había comentarios supremamente violentos en los que habían cosas como, es que por eso las matan y las tiran al río, es que aguanta es empalarlas. O sea, una cantidad de comentarios misóginos. Violentos, colientes, feminicidas, o sea, como que a nosotros nos asustó, más que la noticia que saliera en nuestros rostros, eran los comentarios de la gente y también saber que todas, como que habitamos unos lugares de pueblo, o sea, somos como 3 personas que ya nos reconocen y nos referencian en el pueblo por diferentes acciones que hemos tenido. Y claro, estábamos en el ojo público en ese momento. Era como que cualquier cosa que nos pasara podía ser cualquiera con rabia, lleno de indignación, porque las mujeres están haciendo eso. Sí, era muy fuerte. Pero al contrario, en Instagram, muchos amigos que nos conocían empezaron a publicar, entender, yo las conozco, si las mujeres hicieron algo es por algo, amarillista, duda, como que ya se puede encontrar realmente del medio, que no es un secreto para nadie, que mi Oriente tiene unas líneas de comunicación muy tensas, muy violentas. No contrastan información, o sea, es a la ligereza, y la ligereza es muy peligrosa. Es que era muy contundente, o sea, nosotras no cogimos, hicimos 3 o 5 rayas, o hicimos un mamarracho de muñeco, o una firma. Nosotras claramente pusimos acosadores. Nuestro mensaje era muy contundente. Sí, y si sabíamos que había sido una persona como que trabajaba allí, como que claro, lo que te deja ahorita lo sistemático, y todos empiezan a escribir, ese hecho, se empiezan a ver a fotos, ese dicen, sí, a mí también me ha acosado, sí, a mí también me ha hecho nunca cuando pasa por ahí, sí, no sé qué. Entonces, claro, empezamos a identificar que era un espacio que ni siquiera la vista estaba así lo seguro para ir a colar por ahí, o sea, que unas prefería pasarse en cera para no tener que pasar a que un man te acosara. Dijimos, qué fuerte, o sea, entonces, ¿cuántas veces ha pasado eso? ¿En cuántos escenarios ha pasado eso? Y es la primera vez que lo ponemos también en el ojo público. Sí, y pues como que también una se quedaba mucho en esta reflexión, pues y en la indignación, ya una indignación sumada a eso era el asunto de cómo lo estaba tratando el medio. O sea, no se alcanzan a imaginar el riesgo en que nos pusieron. También en contexto, somos tres mujeres en un espacio, lo hacemos. O sea, ¿qué implica? ¿Qué estructuras validan ese tipo de comentarios? ¿Cierto? Porque es y lo nombraran sin ningún tipo de vergüenza, que de mi perfil salga un comentario como ese. O sea, eso deja mucho que desear, deja mucho que analizar sobre las estructuras que cobijan, porque eran hombres. Sí, total. Pues claramente los comentarios que eran misóginos eran hombres. Es una educación muy fuerte que se ha puesto allí y es esa de que cualquier acto que hagan las mujeres en contra de ellos ya requiere la muerte. Y es muy fuerte, o sea, eso también era muy fuerte para nosotros. Como que claro, después de ese hecho, entonces a nosotros nos empieza a dar como un poco de miedo, más del normal, porque uno sabe que a ciertas horas de la noche te toca como andar con un poco más de precaución, de estar mirando más, que de pronto alguien no te esté persiguiendo, que no te esté mirando, de unas ya se imagina, ya sabe cuál es la ruta de su casa, si está en un lugar que es menos insegura que la otra. O sea, una generalmente hace ese tipo de cosas en las noches, pero con esto era como que todo se intensificaba, como que sentíamos que cualquiera en cualquier calle nos podía salir como a decirnos algo de justamente ese hecho que había pasado. 2 de nosotras, yo vivíamos como después del lugar, entonces claro, nos va a pasar por ahí para ir a la casa, entonces nos tocaba cambiar de ruta o algo porque claro, fue como muy fuerte también todo el miedo que se implantó a partir de los medios de comunicación y más de Mi Oriente, que es un medio que realmente mucha gente escucha, era algo que todo el tiempo estaba como rondando. Bueno, y es importante nombrar que nosotras tuvimos una red de apoyo, porque en el momento que eso falla, sucede, o sea, en ese momento se activan todas las alarmas. Entonces todas nuestras amigas, nuestro círculo de apoyo empieza a decir, venga, ¿qué vamos a hacer? Y el que era el compañero de una amiga en ese momento, que es abogado,
nos guió también, nos ayudó a hacer el trámite, nos ayudó pues como a hacerlo todo también legalmente para nosotras defendernos y para exigirle, porque nosotros le exigimos a Mi Oriente que bajara la nota, o sea, y que aclarara las cosas, ¿cierto? En todo ese ir y venir se comunica con nosotras la administradora del local. A ella le pasó pues llegar y encontrar su local rayado y revisar las cámaras y decir, me están dañando mi propiedad, es este local del cual yo soy administradora, ¿por qué lo hace? ¿Cierto? Y también obviamente ahí hubo ligereza en envío y es una denuncia ciudadana, ¿cierto? Que a nosotros lo que nos parece muy particular es todo se redujo a un rayón en la pared, no a lo que decía el rayón. Nos llama a conversar con ella, a que Le aclarara muy le aclarara si habíamos hecho eso, por qué había pasado. Entonces se acerca esta chica a nosotras, tenemos varias conversaciones con ella, donde ella dice que va a tomar ciertas acciones, a nosotras no nos tocó, o sea, nosotras, de hecho el chico fue que le tocó poner la pintura y pintar el local. y él lo sacaron, lo movieron, pues, porque ya Lo iban a echar, pero realmente nos dieron que lo echaron, pero lo mandaron para otra sede en Río Negro. Pero entonces lo sacaron, digamos, del ojo público en ese momento, porque nosotras teníamos toda la razón. De hecho, ella nos dijo, nos emitió como las disculpas a través de la voz de ella. La denuncia se hizo y llegó, pero para hacerle cuña también a la ineficiencia del sistema ajá, del sistema de justicia aquí en Colombia, sobre todo para las violencias basadas en género, nunca nos llamaron, nunca hubo un precedente, o sea, nunca fue importante nuestra denuncia. Entonces hay un claro desconocimiento, desinterés también de las instituciones para tratar este tipo de temas. sí, y que también decíamos nosotras como, o sea, lo que a nosotros nos pasó fue muy grave, pero también hay otros actos mucho más graves que desencadenan de ese tipo de cosas. O sea, nosotras decíamos, claro, a nosotras, bueno, al menos nos pasó eso, estuvimos reaccionar, Y estábamos y juntos, estábamos juntas, o sea, teníamos herramientas. si alguien no nos tiene, entonces que pues llega alguien y te viola ya, o sea, era como que nosotras no lo podíamos conseguir y todavía no lo conseguimos. Al siguiente día del suceso, el medio de comunicación Mi Oriente publica el video en el que se evidencia a las mujeres rayando con aerosol la puerta de la carnicería donde laboraba el hombre que las había acosado la noche anterior. El titular del medio las tachaba directamente de vándalas. La reacción mediática no dio espera y la estigmatización en los comentarios se volvió cada vez más violenta. El foco de la noticia fue una situación de orden público. El medio de comunicación decidió publicar el video y exponer los rostros de las mujeres sin reflexionar ni indagar sobre el por qué se había escrito una palabra tan contundente y que encierra una problemática tan profunda como el acoso. Lo anterior generó una limitación en el uso del espacio público por parte de las mujeres expuestas, dado que tuvieron que adaptar su movilidad y priorizar su integridad física. Cambiar de calles, no salir a solas, evitar altas horas de la noche y todo el despliegue de autocuidado y cuidado colectivo que se dio para su protección. A pesar del momento que las acontecía, la situación también permitió reconocer el apoyo de los más cercanos y conocidos, así como la indignación de quienes comprenden el impacto de la exposición mediática. Es por ello que se generó un círculo de cuidado y un despliegue de rechazo ante la narrativa irresponsable y el poder de difusión de Mi Oriente. Después del rechazo masivo a la primera publicación de Mi Oriente, se baja la publicación de sus portales. Cabe resaltar que las mujeres afectadas iniciaron un proceso legal que generó más presión al medio de comunicación. Frente al hecho, la Secretaría de la Mujer del municipio de El Carmen de Viboral también se manifestó con un comunicado, expresando su apoyo a las mujeres afectadas. La palabra acosadores, inmediatamente, si yo la veo en ese momento, a una la lleva a pensar, es en una violencia basada en que vivir o que se aplica de un lugar a otro, no me hace pensar en otra cosa. Sí, entonces como que eso también nos parecía muy curioso, pero ella lo tomó desde ahí y fue muy tranquila, pues a ver, como que ella nos citó, nosotros conversamos con ella nos dijo como esto que había pensado, se disculpó por haber mandado eso a Mi Oriente y que nosotros estuviéramos viviendo eso. Y Uriquena también ahí se pone a pensar como, y yo creo que es una pregunta que una tiene que hacerse todos los días y sobre todo en esta era donde hay tanta información tan fácil, y es sobre qué es lo que está consumiendo también en los medios, porque siento que es una pregunta que
que ha estado siempre, digamos, como en el país, ¿no? Como que uno sabe cuál es la influencia, han sido manipulados, pero ahora con tanta información tan rápida, una a veces no tiene esos filtros. Y yo siento que esto también los lleva a pensar y a nosotros también hace como poner ahí como el ojo, la reflexión, y es en cuál es la información que ella también recibe y quiere verificar antes de ponerla a rodar. Que ahorita es tan fácil tú compartir una noticia que no tienes ni idea si es verdad o no, pero es súper fácil compartirla y poner en riesgo la vida de otras personas. Sí, sí, sí. Que esto nos lleve a conversar de problemas más profundos. Y es por qué sucede esto. Y cómo eso sucede en un espacio público, de fiesta pública, de un evento que tiene tanto reconocimiento, de un evento cultural, cómo no hay rutas en los eventos para tratar las violencias basadas en género, los acosos, más que sabemos que en todo tipo de fiestas hay licor de por medio. Con el habría de que ese tipo de cosas pasan. Claro, y entonces si nos vamos después a pensar otro montón de cosas, nos dicen no hacer justicia por mano propia y vuelve a esto de lleva a tu espacio privado tus problemas, no lo pongas en el espacio público. Y entonces una también piensa de cómo nos han privatizado el cuerpo, cómo nos han privatizado el cuerpo, pero lo ponen público cuando lo quieren y cuando sirve para que es para lo mediático, para lo comercial, para un montón de asuntos, pero cuando es una violencia que se da sobre tu cuerpo, hay que tenerla en el rango de lo privado. Y eso que ponen para mí también me parece muy importante porque además nos ponen a privatizar conversaciones que se creen que son de mujeres, ¿no? Como que eso también a mí me parece súper importante y es como lleven a lo privado estas violencias que les pasó sobre su cuerpo, porque ustedes como mujeres se preguntan y se cuestionan y se gestionan, además cuestionan y gestionan, pero en los espacios públicos no pasa, porque los espacios públicos generalmente han sido habitados por cuerpos masculinos que creen y todavía se cree que tienen todo el poder y todo el derecho de habitar el espacio de la manera en que lo han querido hacer. Entonces ocupan todo el espacio, no importa si están violentando o no, no importa si tocan, se toman la fiesta o no, que se toma la palabra, pero es a una a la que le toca irse a la casa a pensarse, a llorar o a denunciar un asunto que le pasó con otro que está afuera. Podemos hablar mucho, podemos coger toda la ruta que desde el ministerio, que desde el DELIA, que se hizo toda una ruta para violencias basadas en género que sean en los espacios culturales. Pero eso no tiene sentido si no se empieza a aplicar en la cotidianidad. Entonces, como no nos indigna, entonces no hacemos nada. Hasta que la sociedad y los gremios artísticos, culturales, gestoras y gestores, que son quienes impulsan la realización de estos eventos, no se indignen hasta por el más mínimo acto de violencia basada en género, no va a pasar nada. O sea, si no se vuelve mediática, no pasa nada. O sea, si no nos ponemos en riesgo, no pasa nada. Porque fue fuerte y no. Pero entrando como un poco también a estas preguntas que hemos tenido como corpórea, es también justamente todo el tiempo estarnos preguntando y renovando qué es lo que ha pasado como con esas violencias y también entendiendo que una de las apuestas que ahí existen y que ha existido mucho tiempo, pues y que uno lo que hace es renovarla y retomarla, y es volver del arte un ejercicio también de denuncia, que era como poner en el espacio público las violencias que vivíamos y decíamos no podemos corresponder a esa violencia de otra manera que nombrándola en lo público, porque también hace parte fundamental de nuestro pensamiento artístico. Y ahí es donde nosotras decíamos, claro, ahí está también la importancia de tejer el pensamiento con el hacer. Como que era muy importante que no se nos quedara dollo en el discurso o en este accionar, sino como también podíamos transmitirlo y llevar a un escenario que nos permitiera compartirlo en otro. Si bien en nuestras obras no hemos nombrado ese hecho, pues, como que hemos nombrado a partir de muchos hechos similares, históricos, literarios, de otras mujeres y de nosotras y de nuestras propias experiencias, lo que ha pasado. Corpórea también en este momento, pues no solo somos nosotras dos, eso también es importante, nosotras somos 5 mujeres del Carmen de Viboral, que nos pensábamos, que nos preguntábamos, que nos cuestionamos, y ahí hemos empezado a resonar con otras muchas mujeres, ¿no? Eso también ha sido como bien bonito, que siempre ha estado ahí, es como que le ha vuelto una red más grande de acompañamiento, de apoyo, de personas que ven la obra y quieren ir a conversar, como que también nos hemos permitido llegar a otros territorios, a hablar de violencias basadas en género a partir del arte, o sea, era como, no sé, también creo que se los fue reafirmando otros lugares.
De hecho, ha sido como un asunto muy interesante el vernos a nosotras mismas distintas, ¿sí? El darnos cuenta que nos indignan cosas que antes obviábamos porque somos también hijas del patriarcado, por supuesto. Entonces, en conversaciones escuchar a compañeras ahora nombrar con indignación y rabia cosas que antes no nombraban, es decir, yo en este lugar no vuelvo a estar, no voy a ese sitio, porque en ese sitio pasó esto. Y no fue un asunto directamente conmigo. Lo escuché y estaba pasando y estaba dando la conversación con una persona que hace parte de ese espacio. No me interesa entonces regresar a ese espacio. Y entonces entendernos desde ese lugar ha sido muy importante porque nosotras también vamos marcando nuestra postura en la que somos capaces de discutirnos, de tener disentimiento entre nosotras mismas y de nombrarnos como desde una orilla, porque también nos hemos pensado como orilla en la que somos capaces de observar las otras orillas, aprender o también rechazar. Sí, porque cuando las otras orillas no son orillas, sino que quieren ser el centro de todo y están tratando de invalidar nuestros discursos, otros discursos desde los discursos que son disidentes, desde los discursos que son no hegemónicos, pues ahí nosotros también tomamos nuestra postura. Y digamos que la vida misma se ha encargado como de reafirmarnos y de sentarnos sobre todo con mujeres, con muchas mujeres, para hacer un camino y por ellos nombrando y ayudar a nombrar a las otras. No porque no digan, nombra tú, no, porque cuando yo nombro y me respaldo y me defiendo a mí misma, también como que le estoy dando fuerza a la otra para que lo haga. El día 25 de julio de 2022, Mi Oriente publica la siguiente noticia. Abro comillas. Rechazo ante supuesto acto obsceno contra mujeres en el Carmen. Se invitó a no hacer justicia por cuenta propia. Cierro comillas. En la noticia se describen los hechos ocurridos en la noche del 23 de julio de 2022. Abro comillas. El pasado sábado 23 de julio, a través de redes sociales comenzó a circular un video donde queda en evidencia, según el denunciante, cómo un grupo de mujeres pintó la fachada de su establecimiento comercial ubicado en el municipio del Carmen de Viboral. Luego de varios comentarios, Mi Oriente conoció por parte de la Oficina de la Mujer y la Equidad de Género del Carmen de Viboral que el hecho había sucedido una vez finalizadas las fiestas del Gesto Noble, y aunque no es justificable el acto, calificado por muchos como vandalismo, habría sido realizado como respuesta a una escena obscena ejecutada por uno de los trabajadores del establecimiento en contra de estas mismas mujeres, según fue el relato a nuestro medio. Cierro comillas. Pienso en lo sistemático, y es como que los medios de comunicación, ni antes ni ahora, como sobre todo estos hegemónicos, ciegos, amarillistas, no sé si logran comprender que el debido de estos son hechos sistemáticos y que no son cosas que les pasan solo a unas cada cierto tiempo o a otra cada cierto tiempo o así, sino que todos los días hay una mujer que está siendo acosada y día por medio hay una que está siendo víctima de feminicidio o de violencia doméstica o de muchas violencias que siguen pasando sobre los cuerpos de las mujeres. ¿No? Entonces yo siento que ahí hay que haber una reflexión muy profunda, no solamente de quien tiene el medio, sino de quien lo ve. Hay que hacerse una la pregunta de si eso le está pasando a mí. Si le pasó a otra, a mí también me puede pasar. Si le pasó a ella, a mi sobrina, le puede pasar. ¿No? Como que yo siento que esas son cosas muy importantes que una tiene que empezarse a hacer en relación a los medios que consume. Y que definitivamente Mi Oriente no es un medio de comunicación responsable en lo que dice. O sea, yo creo que realmente ellos no tienen un filtro ni siquiera como de pensamiento crítico para subir las noticias que suben, y a mí eso me sigue pareciendo muy violento y muy peligroso. Eso me parece peligroso. Me parece que un medio de comunicación que ni siquiera esté validando o preguntándose por las noticias que suben es un medio peligroso porque en vez de comunicar, desinforma. Lo particular es que nadie se fijó, insisto, nadie se fijó en lo que decía, en lo que el rayón traía muy, no implícito, explícitamente. Entonces, también eso nos habla de una sociedad que parece ajena a lo que sucede todo el tiempo, que parece que desconociera que es un acusador, que parece que eso fuera un asunto extraño, externo, que no sucediera.
si en el espacio íntimo no sucediera. En el espacio íntimo no sucediera. Claro, y que entonces a la hora de la verdad resulta, es muy peligroso porque entonces resulta siendo Medio Oriente la voz de un pueblo. Como que hay muchas responsabilidades que quedan como en el caldero y es, bueno, la responsabilidad con la información, con verificarla, cuál es el afán de estar publicando y publicando noticias y no verificarlas, solamente un asunto de consumir rápido y es más, entre más amarillista y más terrible sea la noticia, pues como más morbosa sea la noticia, pues mejor porque va a traer muchas más visualizaciones, pues de alguna manera. Entonces, ahí es una invitación al detenimiento. Y el detenimiento es lo que no se nos permite en estos tiempos. Porque si yo me detengo, pues voy a hacer una mirada un poco más profunda de lo que estoy viendo y me voy a dar cuenta, por lo menos, de las palabras que se escriben ahí. La pregunta central de este podcast, ¿alguien me escucha?, va más allá de una simple búsqueda de atención. Encapsula una problemática fundamental en la forma en que nuestras sociedades funcionan. No se trata únicamente de la fuerza visible, sino de quién realmente tiene el micrófono para definir lo que es cierto, lo que es relevante y lo que es aceptable. Es aquí donde el podcast que hoy escuchan se posiciona. El objetivo no es solo dar voz, es algo más profundo, es disputar el poder de narrar. Cuando una mujer, un colectivo, narra su propia historia, está redefiniendo el espacio público. Lo presentan no como un lugar de amenaza o conflicto, sino como un territorio de vida, de memoria y de resistencia. Este podcast responde a la pregunta ¿alguien me escucha?, con una mirada opositora. Es un acto de resistencia, la negativa a aceptar las imágenes e imaginarios que distorsionan la realidad no hegemónica. El relato que se construye aquí no es solo una historia, es una herramienta política. Al transformar cómo percibimos las situaciones y las personas, se transforma la legitimidad de sus acciones. Y al legitimar estas nuevas formas de participación, al darles un espacio, se empieza a construir territorio. Entonces nosotras, ante eso, lo que hacemos es poner nuestra voz y nuestra indignación y nuestras preguntas en el arte, en escena, y hoy como colectiva también queremos hacer un llamado a las diferentes instituciones culturales, dependientes e independientes, para que se tomen un tiempo, se respiren y sean capaces de generar discusiones en torno a las violencias basadas en género. Es una conversación urgente, necesaria y una responsabilidad de los espacios culturales. Es que Carmen está plagado de espacios y entonces yo quisiera saber qué espacio es 100% seguro. Pues yo creo que no lo hay. Hay muchas de preguntas que todavía no estamos teniendo o que nos da miedo asumir y que siento que es muy importante, o sea, que ya es tiempo, eso es, y que ya, por favor, preguntémonos si hagamos unas rutas donde también podamos estar más tranquilos en los espacios. Y solo una última cosita que me llegó a la cabeza. Nuestras caras salieron preciosas porque estábamos preciosos, por supuesto, con nuestra pinta de carnaval, de festividad. Y la gente supo quiénes éramos, pero nunca se supo quién era él. Sí. En el ojo público eso nunca sucedió. Sí. Entonces vuelve y juega una violencia sobre los cuerpos de las mujeres y hay que seguir protegiendo a la acosada. Y eso me parece importante nombrarlo porque mientras lo conversaba dije, eso nunca pasó. Nunca se nombró a él en lo público. Nunca se hizo, más que las personas que se acercaron a nosotras y ya tenían antecedentes con el espacio, empezaron a decir, es este man, mira, y nos empezaron a mandar fotos de Facebook, de cosas, pero nunca en lo público se le expuso, mientras que a nosotras se nos puso en riesgo y bueno, y todo lo que ya hablamos anteriormente. Pues ahí también es invitarnos a esa reflexión, eso por qué sucede. Este suceso, marcado por la acción de resistencia de un grupo de mujeres y la subsiguiente reacción mediática, tuvo un efecto. Nos obligó a abrir la conversación. Aquel acto con aerosol, que para muchos fue simplemente un daño, se convirtió en un catalizador inesperado, forzando a mirar la problemática de raíz que se intentaba visibilizar. Lo que en otro momento hubiera quedado en silencio, esta vez no pudo ser ignorado por completo. Aquí retomamos y ampliamos esa conversación.
abrimos un espacio para comprender la complejidad de lo sucedido, para escuchar las voces de quienes fueron silenciadas o distorsionadas, y para aportar a un diálogo más profundo que permita avanzar hacia el reconocimiento y la protección efectiva de la dignidad de todos y todas. Fue el punto de partida para que la discusión sobre el acoso, a menudo relegada a lo privado o al silencio, comenzara a resonar en otros espacios. Este podcast es parte de ese eco, el inicio de una conversación que se abre para comprender lo que realmente sucedió y lo que ese aerosol significó. Volando alto como el pájaro de fuego, volando alto como el pájaro.